Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión técnica precongresual del segundo Congreso Virtual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Esta tarde vamos a estar hablando de la participación del paciente en todo lo que respecta a la calidad asistencial. Y esta tarde me acompañan en esta mesa, patrocinada por Grunenthal, a quien aprovechamos para dar las gracias por su invitación y por su implicación en la calidad asistencial. Me acompañan, como digo, 4 ponentes que vamos a intentar entre todos realizar una visión, esperemos que dialogada con todos ustedes, sobre lo que es la participación del paciente en la calidad asistencial. Conmigo en la mesa estarán a lo largo de este rato de la tarde Elena Bartolomé, Manuela Monleón, María Dolores Navarro y Víctor Rodríguez. No sé si aparecen en pantalla. Ahora, es que nos veía antes. Muy bien, pues voy a presentar a todos los ponentes, pero luego vamos a intentar que la tarde sea fluida, por lo cual les invito a todos a utilizar el chat de preguntas para poder formular cualquier tipo de pregunta, comentario, inquietud, aportación que se les ocurra de todo lo que vamos a comentar esta tarde. Elena Bartolomé es médico, especialista en medicina preventiva y salud pública. Actualmente está trabajando en la Oficina Regional de Coordinación Oncológica de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud. Pero ya lleva trabajando en el campo de la calidad asistencial desde la atención primaria, pues casi desde el año 1996. También ha llevado temas relevantes como la cartera de servicio en gestión de la calidad, gestión de riesgos, y actualmente, además del programa de los cribados en la Oficina Regional de Coordinación Oncológica, da soporte al contrato programa y al cuadro de mando de los centros asistenciales. Manuela Monleón es enfermera asistencial en atención primaria, también en el Servicio Madrileño de Salud, y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Ya tiene un máster en investigación en cuidados, pero sobre todo está aquí con nosotros por su gran experiencia de cuidados fundamentalmente en el ámbito de los paliativos y al final de la vida, y porque es una persona comprometida, me consta, con la participación de los pacientes a nivel micro y meso, y también por su cercanía y por la experiencia, como digo, que tiene en el ámbito del dolor, ¿no? Que es una circunstancia de salud que impacta altísimamente en la calidad de vida de las personas y que además, para muchos de los que nos dedicamos a la calidad, es un indicador de no buena calidad asistencial. María Dolores Navarro es médico especialista en preventiva y salud pública, también es doctora en medicina y cirugía y tiene máster en salud pública y en ciencias por la Universidad de Harvard y también en dirección de comunicación y de gestión estratégica y liderazgo social. Pero María Dolores está aquí, además de por su amplia experiencia y conocimiento, porque actualmente dirige la Escuela de Salud del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Es una escuela de participación y capacitación de pacientes, aunque todos los que la conocemos sabemos que su implicación en la participación y el empoderamiento de los pacientes se ha venido dando desde hace muchos años. Fue directora de experiencia del paciente
en el Hospital Sant Joan de Déu y también fue directora del Instituto Albert Jovel de Salud Pública y Pacientes, además de otros muchos cargos siempre ligados al empoderamiento y a la participación de los pacientes desde distintos ámbitos. Además, es miembro del Consejo de Administración del Instituto Catalán de la Salud. También fue presidenta del Foro Español de Pacientes, una entidad asociativa de múltiples asociaciones de pacientes que actualmente también está trabajando por el empoderamiento y la participación de los pacientes. Víctor Rodríguez nos acompaña también. Él es paciente, pero no está aquí solo por ser paciente, sino por su participación muy activa en el entrenamiento de personas y coordinación de equipos orientado a la gestión y el fortalecimiento del tejido asociativo de pacientes en España. Él fue cofundador de la Fundación Más que Ideas, una fundación que se especializa precisamente en la participación y el empoderamiento de pacientes, y tal como él comenta, pues es un firme defensor de que las personas son la base de cualquier organización y las relaciones personales la herramienta para desarrollar proyectos. Pues bien, aquí estamos hablando esta tarde fundamentalmente de esto, de la relación con el paciente, de la implicación del paciente en la calidad asistencial. La organización de la sesión va a ser, como digo, dinámica, una pequeña introducción por cada uno de ellos y posteriormente pasaremos a un diálogo entre todos en el que les invito, por favor, a participar a través del chat de preguntas. Voy a enmarcar la sesión técnica porque estamos en un congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial en lo que siempre hemos venido denominando las dimensiones de la calidad, ¿no? Hemos hablado siempre de la efectividad, de la eficiencia, hemos hablado de la seguridad del paciente, como no de la accesibilidad, y ahora hablamos también de la satisfacción y de la experiencia del paciente como dimensiones de la calidad. Pero la participación del paciente no ha de limitarse, bajo nuestro punto de vista, a trabajar única y exclusivamente en mejorar la experiencia o la satisfacción, sino que ha de trabajar a nuestro lado para mejorar todos los aspectos que tienen que ver con la calidad asistencial. La participación, además, es un derecho democrático. Todas las personas tienen derecho a participar en algo que se refiere a algo tan importante como las decisiones en salud. Además, fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y, por supuesto, ofrece algo que no nos puede ofrecer ningún tipo de conocimiento que hayamos adquirido en ninguno de nuestros ámbitos, ni académico, ni asistencial, ni, por supuesto, personal. Y es la experiencia de enfermedad, la sabiduría que tiene el propio paciente sobre su enfermedad. Dicho todo esto, voy a daros paso uno por uno para que expongáis vuestra perspectiva dentro del ámbito que nos ocupa esta tarde, que es la calidad asistencial. Voy a daros paso por orden alfabético. Así que primero, Elena, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería comentar que yo estoy trabajando en la actualidad en cribados. Soy la responsable de cribados oncológicos, como bien has dicho, de la Oficina Regional de Coordinación Oncológica. Y no llevo contrato programa. Fue mi etapa previa justo antes de octubre pasar a llevar el tema este tan apasionante que estoy llevando. Hoy además coincide que es 19 de octubre y es el día de lucha contra el cáncer de mama, ¿no? Y creo que es muy importante y quería decirlo, ¿no? Porque estamos dando valor al paciente y creo que en este momento la mujer es un proyecto de vida, ¿no? Así es entendida en los cribados, ¿no? Por tanto, nunca mejor que hoy poder traer en los cribados y animaros a las mujeres de entre 50 y 69 años a que por favor os sacáis este estudio porque es un estudio sencillo que salva vidas, ¿no? Y quería aprovechar esta ocasión, este minuto de oro que nos has prestado, Paloma, para recordarlo. Eh, ya no me acuerdo, me parece que me poníais una pantalla en la presentación. Quiero recordar, organizadores, perfecto. Bien, cuando Paloma nos ha traído, y agradezco muchísimo esta invitación para hablar aquí sobre el paciente, me planteé enseguida por el título que
mi papel quizás como además miembro de la junta directiva de SECA era pegar un pequeño marco de la calidad, ¿no? Es decir, cómo veo la asistencia, cómo veo la participación del paciente, nos la creemos, no nos la creemos, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo desde el punto de vista de que en estos momentos toco fundamentalmente el tema de los cribados, la participación tanto en DEPRECAN, el programa de cribado de cáncer de mama, como en Prevecolon, el programa de la prevención de cáncer colorectal, pues lo que percibo es que verdaderamente creo que sí que el paciente es el centro de atención, ¿no? Nos movemos en estos momentos una serie de paradigmas que se están intentando implantar en nuestro sistema sanitario y creo que sí que es cierto que el papel, que el paciente es nuestro centro de atención, porque es, como decía, son nuestros proyectos, en este caso de cribados, nuestros proyectos vitales. Y ya si hablo como persona de la Oficina Regional de Coordinación Oncológica, ¿qué voy a decir en un tema tan delicado, ¿no? Sin embargo, veo que en el marco asistencial se está implantando una serie de conceptos que a veces no tengo bien claro si se sabe lo que son, ¿no? Y yo creo que es muy importante y es una larga trayectoria que nos queda por afrontar. Es decir, gestión basada en valor. Tenemos bien claro que el valor es la percepción del paciente de nuestro sistema sanitario, de los contactos que tiene en cada momento que acude a nuestra atención. Lo valoramos, ¿no? Tenemos claro lo que es un paciente activo, ese paciente que es responsable de su salud y con conocimientos para ser partícipe, ¿no? Paciente informado versus paciente comprometido, hablamos mucho de mapa de paciente, pero yo no tengo tan claro que cuando trabajamos con los pacientes, diseñemos el mapa de paciente para ver sus necesidades, sus expectativas e integrarlos en la atención que se les va a prestar, ¿no? Como os decía, experiencia del paciente, en el fondo es el valor de esa atención, por lo cual yo creo que es muy importante que hoy, si se puede, ciertamente hablemos de ello, ¿no? Entonces, y como no, el paciente empoderado, ese empoderamos, fortalecemos las cualidades para tener pacientes activos. Yo creo que son términos que hemos introducido afortunadamente en los últimos tiempos, ¿no? Quizás estoy un poco escéptica de que verdaderamente los llevemos a la práctica. Sé que nos preocupamos por los pacientes, pero creo que todavía está un poco en mantillas, ¿no? La participación de los pacientes en nuestro sistema sanitario. Y eso que, como la legislación, la tecnología y los precedentes de las encuestas de satisfacción han ayudado mucho a hacerles partícipes, ¿no? Y sobre todo la tecnología en estos últimos tiempos, ¿no? Pero estas son las pequeñas reflexiones que hago. Creo que verdaderamente son nuestro centro, pero creo que todavía nos queda bastante por hacer. Muchas gracias, Elena. Manuela, cuando quieras. Hola, pues yo voy a unirme a lo que decías, Elena. Yo soy asistencial, yo estoy en una consulta de dolor y cuidados paliativos y sí que creo que vamos mejorando. Hemos pasado, o sea, desde el concepto del paciente, como antes, al paciente activo que quiere influir en su salud. Yo no podría hacer nada sin una planificación compartida de la atención. Y para eso el paciente tiene que saber qué elegir, tiene que estar informado, tiene que saber pros y contras del tratamiento, de las expectativas que hay. Y yo pienso que sí que estamos en ello. Lo que pasa que incluso diría que los pacientes están más avanzados que los profesionales. Yo creo que la cultura está cambiando en los pacientes, en las personas, pero culturalmente no estamos todos los profesionales al mismo nivel, ¿no? Entonces yo creo que es algo para empezar a trabajar y para eso necesitamos la opinión del paciente. Y mira, las cosas están cambiando. Hoy aquí en esta mesa están representados los pacientes. Así que yo creo que es bueno este cambio de cultura. El paciente está sabiendo elegir, conoce qué tiene, cómo mejorar, no solo influye en la prevención, sino en la identificación temprana de los problemas de salud, que adelanta entonces el diagnóstico y que influye en su tratamiento, sabe detectar, tiene una adherencia que consigue, sabe detectar un efecto secundario y eso nos ayuda mucho a esa mejora de la atención del paciente.
Así que yo soy más positiva y yo en mi entorno creo que sí que van cambiando y que la opinión del paciente hace cambios en la estructura del sistema, en las estrategias y en los planes. Y es muy importante esa opinión para acoplar la asistencia a las necesidades que va presentando la sociedad, porque la sociedad va cambiando y parece que los profesionales vamos detrás como más lentos. Muchas gracias. Gracias, Manuela, por tu aportación. María Dolores, cuando quieras. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, es para mí un placer poder estar aquí con todos ustedes y con estos compañeros de mesa a quienes hacía tiempo que no veía. Por lo tanto, es un placer poder estar aquí. Y un poco en la línea que comentaba Manuela y con lo que ha iniciado también Elena, yo me voy a centrar también en la importancia de la formación. Es cierto que la sociedad ha cambiado muchísimo en las últimas décadas y que sabemos ya que el prototipo de paciente hoy en día, que no es más que cualquier ciudadano, cualquier persona de nuestra población, cualquiera de nosotros, pues es una persona más formada en general y sobre todo con un acceso fácil y relativamente rápido a mucha información. Es una persona además mucho más activa de lo que era la ciudadanía pues, en tiempo de nuestros abuelos y por lo tanto se entiende hoy la salud como, bueno, como un bien y la atención sanitaria como un derecho. Normalmente los pacientes están interesados hoy en día en participar. Pero si miramos en la bibliografía, en la documentación científica, cómo se ha ido tocando este tema de la participación del paciente en la toma de decisiones, el empoderamiento, la interacción o la activación del paciente, etcétera, etcétera, veremos que no existe un consenso internacional, ni muchísimo menos respecto a lo que significa esta participación. Y entendemos que la participación del paciente como tal pues se puede realizar a nivel individual, es decir, en lo que yo puedo hacer para gestionar mi propia salud y mi calidad de vida, y en lo que yo puedo hacer también para mejorar los procesos asistenciales, los servicios sanitarios. Y puedo participar también, por lo tanto, pues en grupos de trabajo, que hay muchísimas metodologías ahora de participación y de codiseño, y puedo participar también de una manera más estable en los centros de salud o en los hospitales, en lo que se llaman los espacios estables de participación, es decir, en esos grupos, comités, consejos de pacientes y familias que lo que hacen es de una manera continuada, con una estrategia de trabajo, con una metodología clara y con un gran también trabajo de accountability, de rendición de cuentas, siguen a la dirección de los centros en la mejora de los servicios. Por lo tanto, si este es el futuro que queremos para nuestra sociedad, en el que los ciudadanos sean o no pacientes, tengan o no un diagnóstico, participen de manera activa y efectiva en la mejora, en la calidad de nuestros procesos asistenciales, de nuestros servicios, incluso del manejo de nuestra propia atención y nuestra propia salud, es imprescindible formarse. Y formarse a dos niveles, como comentaba también Manuela, ¿no? De alguna manera va a ser esta una mesa, ¿no? muy hilada de unos a otros. Los pacientes, para poder participar de una manera activa, de una manera efectiva, se han de formar mínimamente en qué significa esta participación, qué se espera de ellos, qué mecanismos y qué metodologías vamos a utilizar para que la participación sea real y queremos también saber cuál es el resultado de esta participación. Por lo tanto, los pacientes se han de formar en qué significa ser un paciente activo y qué significa participar en la mejora de la calidad de los procesos asistenciales. Pero se ha visto ya en los últimos años que tan importante es todo este hincapié, todo este foco que ponemos en el paciente y en su formación, como que lo hagamos también en los profesionales. Los profesionales también se tienen que formar en lo que significa tener a un paciente en la misma mesa de toma de decisiones. Y eso no siempre es fácil y, bueno, no siempre se nos ha enseñado. Por lo tanto, voy a poner aquí yo un punto de atención importante en lo que significa la formación reglada y la formación también de calidad, obviamente, para que la participación del paciente en nuestro entorno sanitario sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores.
A continuación, Víctor, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que, como decía María Dolores, parece que nos hayamos puesto de acuerdo en hilar cada uno de nosotros, porque lo que ha contado María Dolores va muy en relación con lo que os quería trasladar ahora. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Paloma, y a la organización por invitarnos a los pacientes, en este caso a Fundación Más que Ideas, para participar en esta mesa, en la que estoy encantado de poder participar. A ver, yo empezaría con dos preguntas, y es ¿a qué nos referimos realmente con calidad asistencial? ¿Y qué es la calidad en el sistema sanitario, ¿no? Porque, en mi opinión, la calidad es todo aquello que nos aporte valor a pacientes y cuidadores, no nos olvidemos de ellos, en un contexto como el que vivimos de recursos limitados, poniendo el foco en lo que aporte valor a las personas. Y para eso tenemos que conocer qué necesitamos, qué queremos o qué priorizamos las personas usuarias del sistema de salud. Para ello ya existe evidencia al respecto, ya los famosos Patient Report Outcomes, donde nos permite ver las principales necesidades percibidas directamente por los pacientes en función, como ya sabéis, ¿no?, de nuestra enfermedad, de nuestra situación, etcétera. Y eso nos da pistas de cómo mejorar esa calidad asistencial, pero también hay cada vez más estudios realizados por entidades civiles, y hacer ahora propaganda de Fundación Más que Ideas, como las que hacemos desde Fundación Más que Ideas, o como otras organizaciones de pacientes, como puede ser la plataforma de organizaciones de pacientes, en el que se recoge la voz de los pacientes con enfermedades crónicas acerca de donde creemos que se deben mejorar cuestiones de la asistencia sanitaria. Vamos a ver de lo que ya está hecho para ver dónde hay que introducir esas mejoras, porque ya hay mucho hecho. Lo más importante para mí, aunque muchísimas cosas importantes, pero para mí lo más importante es la mejora de la calidad asistencial va ligada a la responsabilidad que tenemos las personas para utilizar correctamente los recursos. Es decir, ser responsable, pues, por decir un ejemplo, en la toma de medicamentos, no faltar a consultas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos lograrlo? Yo hablaría de dos vías fundamentalmente, y es muy hilado con lo que contaba María Dolores. Por un lado, para fomentar esa responsabilidad de las personas, se requiere que se hagan más campañas de educación y concienciación que realmente vayan enfocadas a ellas, a las personas, no en un tono aleccionador, sino simplemente explicando cómo se puede contribuir de alguna manera proactiva a mejorar esa calidad asistencial, sin restar, evidentemente, ni un ápice todo lo que el sistema pueda aportar a esa persona. Y otra vía es lo que podéis hacer los profesionales sanitarios de manera individual. Es decir, muchas veces, y esto yo como paciente en estos casi 12 años he escuchado, es tú cuando tienes cualquier cosa te vas a urgencias. Por poner un ejemplo. Bueno, pues con este tipo de mensajes, ya lo siento decirlo así, poco estamos haciendo, poco estamos arreglando. Una manera de empoderar a la gente y de transmitir responsabilidad es que todos los profesionales que formáis parte del sistema sanitario, que seáis médicas, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, podáis orientar a vuestros pacientes acerca de, por ejemplo, pues favorecer esa adherencia al tratamiento, cuándo debemos ir a urgencias o no. Y para eso, una de las claves es que el sistema sanitario apueste por la formación en temas de comunicación a profesional sanitario. Porque si formamos en materia de comunicación a estos profesionales, lo que vamos a conseguir es personas más responsables, más implicadas en sus procesos de salud, lo cual, evidentemente, va a contribuir a la mejora de la calidad asistencial, que es lo que queremos todos. Y bueno, esto es un poco mi aportación, ahora supongo que en la mesa están muchas cosas. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que habéis planteado aquí, yo he ido apuntando más preguntas de las que tenía preparadas. Bueno. Tenemos muy poquito tiempo. Insisto que los que nos están escuchando, por favor, que planteen las cuestiones que consideren. Pero yo creo que, bueno, sí, vamos a hacer un intento de dar ideas para que esto se haga práctico, porque está visto que estamos de acuerdo todos. A ver, Manuela, has dicho que el paciente está más avanzado que los profesionales. ¿Tú crees que eso es así, Víctor? Y si es así, María Dolores, ¿cómo podríamos conseguir en un hospital que estamos trabajando con los profesionales que esto vaya más parejo? A ver, pregunta para dos, Víctor y luego María Dolores. Pues como dicen en la tele, ¿no? Por alusiones. A ver, esto es que una pregunta tan general, esto es como decir, no sé, es que es muy difícil, ¿no? Claro, evidentemente que hay pacientes mucho más formados que profesionales y viceversa, ¿no? Pero es algo casi obvio, ¿no? Yo he conocido a mí lo que más me sorprendió en esta etapa en la que llevo más activo como paciente estos 11 años, es los familiares de personas con enfermedad rara, por ejemplo. O sea, los padres, madres de niños normalmente con enfermedades raras, los padres y madres están muchísimo más formados que muchísimos profesionales sanitarios con respecto a esa enfermedad, ¿no? Y si vamos a cualquier tipo de enfermedad crónica, evidentemente, cuando tú convives con una enfermedad tantos años,
es que te haces experto en tu enfermedad, pero es que va tu vida casi en ello, ¿no? O va tu calidad de vida casi en ello. Entonces, claro que sí, es habitual ir en mi caso, por ejemplo, ir al médico de cabecera y hablarle de un autotrasplante de médula y no sepa ni siquiera muy bien lo que es. Y no te pregunta a veces por vergüenza. Y se callan y sí, es lógico y es evidente que hay más pacientes mejor formados que profesionales y también todo lo contrario, evidentemente. Muchas gracias, Víctor. Me refería no solo a la formación, sino a la predisposición para participar. En ese ámbito hospitalario en el que te estás moviendo ahora, María Dolores, ¿cómo podemos conseguir que ambas formas de ver la enfermedad, porque no es más que eso, vayan más parejas para conseguir esas sinergias que necesitamos para mejorar la calidad? Bueno, esto obviamente no es no tiene una solución única, ¿no? Para poder conseguir que dentro de una década, por ejemplo, en una mesa similar a esta, con otras tecnologías, supongo, hablen de que esto ya se ha superado, son necesarias diferentes acciones a diferentes niveles, obviamente, ¿no? Pero, por un lado, yo creo que sobre todo depende de las personas, para empezar. Hay personas profesionales de las ciencias de la salud muy predispuestos y muy colaboradores y que llevan como bandera también que nada se puede hacer sin el paciente al lado, ni atrás ni delante, al lado. Y en cambio hay otros profesionales que esto no lo tienen tan integrado. Esto por un lado. Entonces, en este sentido, en lo que son las ciencias de la salud, en este caso, pero también en ciencias de la comunicación, en sociólogos, en antropólogos, en educadores, ya se va entrando en estos temas a nivel de la sociedad, ya se va hablando cada vez más del paciente como punto clave de la toma de decisiones, pero en ciencias de la salud, antes de llegar al hospital o al centro de salud, ya en muchas universidades de España se están incorporando en los currículos asignaturas sobre comunicación profesional-paciente, sobre empatía, sobre cómo dar malas noticias, sobre la importancia de considerar al paciente no solo como un sujeto pasivo, etcétera, etcétera. Si esto se sigue haciendo así y se ponen los objetivos y en las notas de estos estudiantes, que serán los profesionales del mañana, pues al igual que estamos valorando sus habilidades y sus competencias en otras materias, pues sin duda las generaciones futuras esto lo tendrán mucho más, ¿no? Estarán mucho más impregnados que ello, porque van en el ADN de estas profesiones. O sea, no estamos hablando de algo que sea raro para los estudiantes de estas profesiones. Eso por un lado. Pero el resultado de esto lo tendremos a medio o largo plazo. En el día de hoy, hombre, yo estoy trabajando, tengo la suerte de trabajar en un hospital puntero, en este caso es un hospital materno-infantil que hace ya más de una década que tiene consejos de pacientes que ayudan a la dirección en las líneas estratégicas y en los objetivos a cumplir. Por lo tanto, yo en mi hospital no tengo que recordar a los directores que es importante que el paciente participe, porque son ellos los que vienen a decirme qué podemos hacer para que esto sea así, ¿no? Por lo tanto, estoy en una burbuja de alguna forma. ¿Qué se puede hacer para que en los hospitales hoy en día, en los centros de salud en general, los profesionales de alguna manera entiendan que el paciente tiene que estar ahí, tiene que estar opinando, como decíamos antes, pero también tiene que estar creando y tiene que estar incentivando y tiene que estar dando ideas. Nadie mejor que el propio paciente, el cuidador, la familia, para poder explicarnos cómo se vive una situación. Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, en los últimos años. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Yo creo que se ha de empezar de una manera pragmática. En todos los centros hay personas más a favor y más en contra. Vamos, seamos sinceros y seamos claros. Pues hay que coger, primero, que las directrices del hospital y del centro sean claras, que las direcciones tengan claro que dentro de los objetivos del centro tiene que haber algo relacionado con la humanización del sistema, tiene que haber algo relacionado con que el paciente participe de una manera activa en la consecución de los objetivos y que esto vaya ligado a las variables que se pagan a los profesionales. Ya está. Eso así, a saco. Luego, ¿qué ocurre? Bueno, pues si cogemos, siempre es más fácil empezar por un piloto y ver cómo funciona y evaluar los resultados. Pues por lo tanto, cojamos aquellos profesionales que sabemos que están más por la labor, que quizá viven más esto, que lo tienen más claro, y hagamos un piloto, hagamos un pequeño estudio
hay miles de ejemplos de mejora de calidad de los procesos en nuestros centros. Pues bueno, hagamos un piloto en el que cojamos un servicio determinado con unos profesionales que están atendiendo a esos pacientes y pacientes o familiares de esos pacientes o representantes de los pacientes de esa zona. Y mediante miles de metodologías que tenemos, bueno, veamos qué significa y cómo hacemos que el paciente sea uno más en ese proceso de co-creación y en ese proceso de mejora de resultados. Y al final evaluémoslo y midamos los resultados, porque siempre el problema que tenemos en todo esto es que cuando hablamos de pacientes se queda todo en la opinión y se queda todo como en la nube, ¿no? Y no, hemos de saber también medir los resultados. ¿Por qué decíamos antes que es beneficioso que el paciente participe? Pues está muy demostrado ya a nivel internacional que si un paciente tiene una buena información sobre lo que le ocurre, está motivado y está activo, como decía antes también Víctor, va a ser una persona que se va a preparar mejor para hacer cualquier prueba diagnóstica, va a ser una persona que va a saber utilizar los servicios y no va a ir a urgencias si no es necesario. Va a ser una persona que se va a tomar va a seguir el cumplimiento terapéutico de una manera más eficaz. Por lo tanto, los beneficios están ya ahí sobre la mesa. Pero hagamos ya, para resumir, hagamos un grupo, un trabajo con un objetivo claro que la dirección apoye, obviamente, con unos profesionales de un servicio determinado o de un proceso asistencial determinado y con unos pacientes. Y con diferentes metodologías pongámonos un objetivo de mejora de la calidad de ese proceso asistencial, de esa situación, de lo que sea. Midamos los resultados y veamos lo que es lo que ocurre. Yo creo que es la única manera en que los demás puedan ver que eso es factible, que se puede hacer y que está al alcance de cualquier centro. Es una vergüenza no hacerlo hoy en día. Esa es mi opinión. Absolutamente, María Dolores. Íbamos a hablar más adelante de resultados, pero ya has dado pistas. Es decir, ya hay cosas que podemos medir al margen de que se pueda o no en cada centro integrar dentro de los objetivos asistenciales. Hay, como en calidad, ya sabemos que lo que no medimos es como que no existe. Ya has dado pistas sobre lo que podemos medir, el uso adecuado de los recursos, el seguimiento terapéutico, por ejemplo. Ya dejamos de hablar de satisfacción, que es una palabra que no ha aparecido hasta el momento esta tarde, y empecemos a hablar de resultados en salud. Muchas gracias, María Dolores. Manuela, a nivel micro de tu consulta con tus pacientes, ¿qué resultados has percibido sobre su calidad de vida? ¿Qué les aporta precisamente esta participación que tú fomentas? Mirad, cuando antes comentaba lo de un cambio de necesidad, ¿no? de necesidad de la población para que cambiemos los profesionales, que vamos un poco por detrás, por esa falta de comunicación, de manejarse en metodología de la comunicación con los pacientes. Yo me refiero a un paciente, bueno, por lo que me preguntabas tú, en mis pacientes son personas que tienen unas necesidades con las que hablo, con las que deliberamos un poco las decisiones a tomar y que necesitan un tipo de formación e información. Entonces se va dando poco a poco y se va entrenando. Y un poco como el entrenador deportivo, ¿no? Estás constantemente, tienes una accesibilidad con ellos y entonces tú consigues una autonomía que no se consigue en otros momentos, ¿no? Si tú con el paciente, ¿cómo deciros? Si, es que digo, a veces vengo y voy, pero si tú aún tienes el cuidador que decías antes, ¿no? Yo estoy pensando en mis pacientes en cuidados paliativos. Si no tienes un cuidador bien formado, ese paciente, por mucho que quiera estar en casa, no va a poder estar, ¿no? Entonces tienes que tener esa seguridad que el paciente va a recibir unos cuidados garantizados y bien hechos, que para lo que tú tienes que formar bien y adiestrar al cuidador. Y en eso tienes una ganancia, una efectividad, porque el paciente va a seguir estando en casa, no necesita un recurso extra de otra enfermera porque va a estar cuidado por su cuidador y además llegando a lo que él quiere, ¿no? Ser cuidado en casa. Y yo sí que pienso que los pacientes quieren estar en casa, de hecho así nos lo dicen, y más allá de la satisfacción
como decías antes, que tiene que ver con las expectativas que el paciente tenga, pues yo lo que busco es una buena experiencia, ¿no? Y es lo que conseguimos con las cartas que tenemos en nuestra unidad por el agradecimiento y el sentirse bien y con el trabajo bien hecho después de un soporte que casi todo lo han dado los cuidadores y la familia con nuestro apoyo y con esa información o comunicación y accesibilidad que hemos dado. Muchas gracias, Manuela. Pues estoy aquí apuntando preguntas para después, pero no me gustaría pasar a hablar de otra de las dimensiones que has apuntado un poquito, que es todo lo que respecta a la seguridad del paciente, que esto no lo hemos tratado, pero es interesante profundizar. Sí que me gustaría preguntarle a Elena, desde el punto de vista en el que ahora te encuentras, Elena, más meso o macro a nivel de un servicio regional de salud, ¿cómo vives esa participación, la necesaria participación de los pacientes en el ámbito de los cribados y qué resultados me dirías tú para comprobar esta participación? Bueno, los resultados, la verdad es que los tenemos algo ya diseñados, ¿no? Nosotros, la participación del paciente en los cribados es fundamental, ¿no? Queremos que, desgraciadamente, se produce un cierto, a mí es un concepto que nos choca, ¿no? Porque nosotros tenemos distintas formas de citación, ¿no? Cuando hacemos una citación que llamamos masiva y es que captamos huecos de hospitales y entonces mandamos a la mujer una cita para un día y una hora, es una pena porque se nos produce a veces un 20% de absentismo, ¿no? Entonces, ahí algo estamos fallando, porque además son huecos que perdemos si la mujer no acude a hacerse una mamografía, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar qué es lo que nos está diciendo la mujer, ¿no? Desde un punto de vista de mesogestión, pues mira, hay una teoría que se llama la gestión de la aceptación, que yo creo que es importante interiorizar cuando invitas a un programa a mujeres o a personas, ¿no? Y se basa en una trilogía, ¿no? Por un lado te dicen que tienes que mandar la información adecuada, ¿no? Nosotros, pues por ejemplo, desde el punto de vista de cáncer de mama, existen unas guías europeas donde te dicen cómo tienes que invitar a las mujeres y qué información tienes que dar a la mujer. Se tiene que ser una información basada en la evidencia, tiene que ser una información en la que muestres los riesgos y los beneficios de realizarte una determinada prueba. Dicen que tiene que ser personalizada, dirigida a esa persona y además con una autoridad sanitaria detrás, ¿no? Que respalde, y de hecho nuestra carta siempre va firmada por el consejero. Pero aparte de esa información, en esta gestión de la aceptación, otro de los aspectos fundamentales es cambiar la percepción, es decir, hacerle ver a esa persona que tu oferta es muy buena para que estas personas acudan a esta cita que tú les estás dando y que verdaderamente participen de este proyecto. Y eso es muy importante. Y luego es fundamental en la mesogestión, cuando quieres que participen pacientes en un programa, los recuerdos. Lo dice las guías europeas, te lo dicen todo. Ese SMS que se mandan de los hospitales recordando una cita es que es fundamental en esa participación de las mujeres, ¿no? Y eso desde el punto de vista de los cribados, nosotros nos gustaría en un futuro hacer más partícipes en cuanto a medir más esa experiencia del paciente. En estos momentos, pues, ¿qué medimos? La adhesión a los cribados, es decir, si una mujer en cribados sucesivos vuelve a acudir, su participación, el absentismo. Esos son indicadores que en estos momentos manejamos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que dar el salto a la experiencia del paciente. Y si me permites 5 minutillos más, oyendo a mis compañeros que han estado hablando previamente y a nivel de hospital, me ha recordado que hay un estudio muy interesante sobre pacientes oncológicos, ¿no? Que habla sobre necesidades no clínicas de los pacientes oncológicos. Está hecho por la Fundación de Excelencia de Calidad en Oncología y por la Asociación Española contra el Cáncer. Y es muy curioso porque confronta
la impresión que tienen los pacientes, con los clínicos o con otros trabajadores dentro del entorno, ¿no? Y es muy curioso, pues porque ves que a veces no sabes cómo, pero perciben cosas distintas. Y además a veces los oncólogos son más críticos con su trabajo que a lo mejor lo es el paciente. Pues, por ejemplo, se supone que se debe ofertar una segunda opinión. Los oncólogos en este estudio lo que se refleja es que están convencidos que lo brindan al paciente, y los pacientes lo que te dicen es que pues desconocen que tenían esa oportunidad, ¿no? O que, por ejemplo, los oncólogos sí que creen que les hacen partícipes de sus tomas de decisiones, y en ese estudio lo que se refleja es que los pacientes participan poco en las decisiones y que incluso conocen poco los ensayos clínicos, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, los asistenciales, pues lo que son muy críticos es con la organización, con el proceso, y sin embargo, los pacientes, como van guiados, no perciben que tengan ahí tantas deficiencias, y sin embargo sí que, por ejemplo, generan impresiones a lo mejor algo negativas en relación a la sala de espera, ¿no? Cosas que a lo mejor pues no te planteas. O, por ejemplo, algo que habéis comentado previamente, consideran que las asociaciones de pacientes y los grupos de ayuda no están impregnados en lo que es el hospital, en la atención que ellos necesitan. Entonces, los trabajadores sociales, pues, por ejemplo, se ven por ambas partes como insuficientes, se ve que existe una necesidad de apoyo psicológico y eso lo detectan ambos dos. Es muy curioso ver cómo se percibe, y es muy importante, creo que la clave para aprovechar el potencial del paciente es escucharlo en la consulta, escucharlo desde la mesogestión, en estos estudios que tenemos la suerte de tener, escucharles cuando se ponen en contacto con nosotros, porque a los pacientes, claro, nos llaman a nivel teléfono, a nivel correo electrónico, nos trasladan sus problemas, nos trasladan sus angustias a veces por saber un resultado, ¿no? Entonces yo creo que la clave es verdad que es muy importante informar o empoderar a un paciente, pero es muy importante escuchar. Y yo creo que de esa mesogestión que tú hablas, es algo que tenemos que aprender y sobre todo impregnar nuestro trabajo de escucha del paciente. Muchas gracias, Elena. No puedo estar más de acuerdo, pero además de escuchar, luego hay que actuar, ¿no? Entonces sí que os voy a empezar a pedir ya ejemplos, ¿no? Hombre, estamos hablando de un paciente oncológico, yo creo que te toca, Víctor. Sí, ¿cómo pueden mejorar? Iba a entrar en el tema de la seguridad del paciente, que es súper interesante también, cómo pueden los pacientes trabajar por su propia seguridad, pero creo que Elena ha abierto un tema del que queríamos hablar también, y sí que me gustaría, Víctor, que nos expusieras a modo práctico, ¿no? Alguna experiencia que hayáis tenido desde vuestra fundación en esta mejora de los resultados después de la escucha a los pacientes, por ejemplo, si tienes oncológicos o en cualquier otro ámbito. He dicho oncológico por tu propia experiencia que has comentado antes, ¿no? Pero algún caso concreto, porque como digo, escuchar es muy importante, pero después hay que actuar. Bueno, a ver, es que yo creo que el tema tiene para mucha amiga. Yo creo que es algo, como comentaba Elena, algo es evidente y es fundamental, y es escuchar a los pacientes, algo que está muy bien y queda muy bien en muchos sitios, pero realmente luego no se nos escucha o no se nos tiene en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones. Y como ejemplos prácticos, en los últimos años, desde que pusimos en marcha la fundación, algo que teníamos claro desde en este caso Fundación Más que Ideas y afortunadamente muchas entidades de pacientes tienen claro, y es que antes de trabajar en una cosa concreta, vamos a preguntar a los pacientes realmente si eso es lo que a ellos les va a mejorar la vida, ¿no? La calidad de vida. Porque en pacientes oncológicos, que afortunadamente después de muchos años seguimos aquí, tenemos unas necesidades que muchas veces los profesionales no conocen, ¿no? O muchas veces los propios pacientes tampoco sabemos a qué profesional acudir, porque esta enfermedad, en este caso mío concreto, el cáncer, ya se ha curado, entre comillas, pero ahora tengo otra serie de necesidades que nadie me sabe cubrir, y mi oncólogo o mi hematólogo en mi caso tampoco tiene muy claro a quién debo acudir, ¿no? Para eso es fundamental preguntar a los pacientes. Y yendo un poco a lo que tú decías, Paloma,
nosotros hemos hecho muchos estudios de investigación social, como decía antes María Dolores, donde hacemos grupos de trabajo con pacientes, donde les preguntamos qué necesidades tienen los pacientes y a veces te sorprendes, porque cuando tú previamente, antes de estos grupos de trabajo, pensabas que la necesidad, por lo que habías leído, por la evidencia que había o por lo que habías leído en diferentes papers, veías que la necesidad del paciente, por decir algo de cáncer de próstata, era N, y resultaba que luego, cuando preguntabas a los pacientes, lo que más le podía fastidiar la vida pues era tener incontinencia urinaria, por ejemplo. Eso era lo que más le afectaba en su día a día. Todo lo demás, evidentemente, le afectaba. Pero la incontinencia urinaria era algo que afectaba a su pudor, a esa persona, no poder ir por la calle como una persona normal, y eso afectaba. Entonces, preguntando a los pacientes y haciendo grupos de trabajo con pacientes, escuchando realmente a los pacientes, podemos ver ese mapa real de la necesidad de un paciente concreto y podemos actuar. Y por cosas concretas, no sé, es que hay muchas actividades que se han hecho. Yo conozco más las que se hacen de fundación más que ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, en cáncer de próstata, que empezamos a trabajar hace 6 años, pues después hicimos un manual que ellos demandaban, que necesitaban como algo escrito, donde poder acudir en un momento determinado si tienen una necesidad concreta, más social o emocional, que desde su servicio de oncología no sabían tratar, y pusimos en marcha un manual, algo muy sencillo a priori, pero que eso, bueno, les ayudaba en su día a día. Y hace muy poquito hicimos unos vídeos de rehabilitación para evitar el linfedema o para trabajar el suelo pélvico, es decir, una serie de herramientas y recursos sencillos, pero que los pacientes demandaban. Yo, por ponerte ejemplos así muy cercanos y muy de hace muy poquito tiempo, vaya. Fenomenal, Víctor. Sí, muy ilustrativos. Están llegando preguntas del público. Voy a dar paso a una de ellas que va para... Yo creo que os la voy a lanzar a todos. Es muy interesante lo que pregunta Elena Varela y pregunta, ¿cualquier paciente puede servirnos de orientación para definir las líneas de mejora en las actuaciones de mejora continua de la calidad asistencial? Y en este sentido, ¿cómo seleccionar los pacientes? ¿Qué criterios utilizar para la selección de pacientes? Pues, si os parece, os voy dando paso. Yo creo que, María Dolores, ¿cómo lo hacéis en el hospital? Sería muy interesante conocerlo. Bueno, sí, esta es una pregunta, aquello de la pregunta del millón, ¿no? Porque es difícil y porque, bueno, realmente tampoco hay una respuesta única, como decíamos antes. Esto va a depender del objetivo que tengamos y de la factibilidad o la rapidez y el aspecto práctico que deseemos. Si queremos hacer un estudio científico que nos vayan a publicar en una revista con peer review, etcétera, etcétera, vamos a tener que tener unos criterios de selección muy establecidos, a lo mejor de pacientes que sean representativos de la población de la que vamos a venir, con una muestra determinada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso nos daría para una sesión entera. Si no ese es el caso, aunque también se pueden publicar los resultados de cualquier acción de las que hagamos, lo que tenemos, desde mi punto de vista, en lo que nos tenemos que centrar básicamente es en cuáles son los pacientes o el prototipo de paciente que nos va a poder dar más información o que nos va a poder ayudar más o que va a poder intervenir más en aquello que estamos haciendo. Es decir, de una manera así también muy fácil. Si yo quiero valorar la calidad del proceso asistencial de mis pacientes con asma, por ejemplo, pues no voy a coger pacientes que hayan venido por una intervención quirúrgica o un traumatismo agudo, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser prácticos, vamos a ver cuál es el objetivo de lo que yo quiero hacer, qué es lo que quiero conseguir, y entonces vamos a ver cuál es el prototipo o el tipo general de paciente que necesitaría tener para que pueda aportar. Obviamente, no hay cosa peor que poner un paciente en una iniciativa de estas y que se sienta ninguneado o que sienta que no sabe qué hace allí. Por lo tanto, no sé si esto responde, pero yo de entrada miraría, según el objetivo de lo que queramos hacer, aquellos pacientes que mejor van a poder intervenir en ese proceso. Luego hay una serie de criterios teóricos, que no estadísticos, para poder seleccionar no cualquier persona que llega a la consulta, que también es otra manera de seleccionarlos, pero decir, bueno, pues según la prevalencia de esto que quiera yo valorar o según las características de este proceso asistencial que quiera mejorar o según lo que vayamos a hacer, porcentajes a grandes rasgos, pues de hombres y mujeres, porcentajes de personas atendidas según
barrios del lugar, según la población a la que nos dirigimos, pues si son de un nivel, de un estrato u otro, si hace un año que están diagnosticados de esto que quiero mejorar o han venido una vez solo al centro o han venido 20. Me explico que hay una cierta diferencia y pluralidad en los criterios de selección, pero acotándolo a aquellas personas que pueden ser, que pueden aportar más, obviamente. Y entonces, lo que hacemos al final de este proceso, de este estudio, de este trabajo, no es generalizar a la población mundial, obviamente. No podemos generalizar desde un punto de vista estadístico, porque eso significa, como he dicho antes, calcular una muestra en función de unas variables determinadas, con unos criterios de selección y de inclusión y exclusión determinados, etcétera, etcétera. Pero es que el objetivo, ya hemos dicho al principio, que no es generalizar los resultados desde un punto de vista estadístico, sino que quiero generalizar esos resultados teóricos a la población similar a la de estos pacientes que he atendido en este proceso o en esto que quiero mejorar. Por lo tanto, esa es una manera, yo creo que más sencilla y más práctica de poder seleccionar. Otro tema, que ya hoy doy paso a mis compañeros, otro tema es, que también se pregunta muchas veces, es si he de coger pacientes o población, individuos de la calle, es decir, que no estén asociados o que no estén en ningún grupo, o pacientes asociados. Y esto también Víctor nos puede hablar mucho de este tema. Pues también va a depender. Ahora hace poco, con todo lo de la pandemia, pues hicimos un estudio con el Foro Español de Pacientes, con las asociaciones miembros de toda España, en el que valorábamos, pues bueno, el impacto que estaba teniendo la pandemia en los pacientes, en las familias y en las asociaciones de pacientes, pero desde el punto de vista de la asociación de pacientes. Por lo tanto, ahí lo que fuimos fue a asociaciones, a representantes de asociaciones. Si hubiéramos querido valorar la opinión del paciente individual sin estar asociado o no, pues lo habríamos hecho de otra manera. Por lo tanto, ahí yo creo que los mecanismos están a nuestro alcance, las metodologías son varias y todas sirven. Lo que hemos de tener muy claro es el objetivo inicial, sobre qué aspecto queremos realizar esta participación de los pacientes y entonces qué prototipo de paciente es el que necesitamos para llegar a obtener ese objetivo. Muchas gracias, María Dolores. ¿Cómo lo hacéis en Más que Ideas, Víctor? Pues la verdad es que María Dolores me lo ha puesto muy fácil, porque es que una vez que tienes el foco, debes tener claro qué quieres exactamente conseguir y lo que hacemos realmente es una entrevista previa. Sigo hablando de cáncer de próstata, por ejemplo, que es lo que estaba hablando antes. Previamente, aunque tú tengas 20 personas, tienes que hacer una entrevista previa para ver si a nivel emocional está preparado, si a nivel social puede involucrarse, imagínate, pues tiene que hacer 2 viajes para el grupo de trabajo, es decir, un poco hacer una selección, porque lo que realmente se busca es, en función del criterio que necesites en ese estudio, personas que puedan aportar en el momento del diagnóstico, puedan aportar en el momento de los tratamientos o puedan aportar en la fase de posttratamiento. Entonces, buscas el perfil en base a lo que tú quieras realmente en ese estudio, ¿no? Pero es fundamental hacer una entrevista previa para saber si esa persona va a poder aportar o no al grupo de trabajo. Porque hay veces que emocionalmente no pueden. Hay veces que los pillan en un momento emocional de su vida que no pueden, porque no pueden abordar la enfermedad, porque no están preparados. Entonces, no te sirve de nada, entendedme esto, no te sirve de nada esa persona en el grupo de trabajo, porque no te va a aportar nada en el grupo de trabajo. Y luego algo importante que decía María Dolores es que también que tenga una personalidad que no se sienta ninguneado dentro del grupo. Porque hay veces que hay personas que, ya sabéis, esto al final va de las caracteres, ¿no? Y al final hay personas que acaparan mucho y otras que se sienten pequeñitas y no aportan nada. Entonces también tienes que equilibrar muy bien ese grupo para que realmente todas las personas que participan, pues que participen realmente. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que a nivel de un centro hospitalario, a nivel de un centro asistencial o a nivel de una asociación o de una fundación como la tuya, se pueden manejar una serie de criterios. Pero ¿y a nivel individual, Manuela? ¿Cómo sabes hasta dónde llegar con cada paciente? Claro, estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos, pero en nuestro caso es más fácil trabajar en un grupo homogéneo porque están a diferentes niveles de la enfermedad, emocionalmente, tenemos que controlar mucho todas las esferas del ser humano, ¿no? No solo la patología, sino en qué momento está. Y para nosotros nos resulta más fácil tener muy claro el objetivo que quiero buscar, o si no, si lo que quiero es ver qué mejora podríamos abordar,
pues sí que podemos chequear entre todos los pacientes de consulta un poco una pregunta de forma individual para que nos haga nosotros y cualitativa para que nosotros luego organicemos un estudio. Pero siempre a nivel de consulta o a nivel micro o pequeño es más fácil un grupo homogéneo porque se te va de las manos, ¿no? Y solo te sirve para ese entorno. Elena, ¿qué piensas tú? ¿Cualquier paciente puede servir para orientar los resultados? ¿Deberíamos seleccionarlos? Dolores lo ha hecho muy claro, depende del objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, quieres mejorar un proceso, que es la parte que quizás a mí más me toca desde la mesogestión, ¿no? Obviamente necesitas acudir a pacientes que conozcan ese proceso, ¿no? Y que hayan vivido ese proceso porque son los que más pistas. Si quieres diseñar un mapa del paciente, pues tienes que analizar las necesidades en cada paso del proceso y necesitas conocer pacientes que conozcan ese proceso, ¿no? Ahí es fundamental. Si quieres conocer la opinión sobre, pues por ejemplo, cómo estamos trabajando en los cribados y tal, pues obviamente los correos individuales, las sugerencias que nos hacen las mujeres, las llamadas de teléfono, ahí ves el grado de satisfacción, de insatisfacción y eso también te hace cambiar o te hace modificar. Por eso yo creo que en función de tu objetivo, pues vas a utilizar un paciente o vas a acudir a otro tipo de pacientes para la mejora. Muchas gracias. Pues hablando de experiencia de pacientes y rediseño de los procesos, entra otra pregunta de Carmen Monpont que dice, en relación a mejorar la experiencia del paciente, ¿se pueden usar estos resultados de estas acciones a tomar en unos centros y en otros? Es decir, ¿podemos compartir la experiencia y el conocimiento generado en un centro para utilizar esa mejora del proceso o de la experiencia en otro centro? Es decir, ¿depende esto tanto de las características del centro o podríamos aprender mucho unos de otros y hacer efectivo este benchmarking en cuanto a lo que nos están diciendo los pacientes? Esta os la lanzo a todos. María Dolores. Bueno, yo creo que debemos, no solo podemos, debemos compartir las buenas prácticas, ¿no? O las experiencias que nos hayan dado unos resultados, incluso cuando son resultados negativos, ¿no? Para aprender. Yo creo que eso es necesario, que entre todos vayamos aprendiendo y, por lo tanto, yo creo que es bueno compartir experiencias, ver qué metodologías hemos utilizado, de qué manera hemos seleccionado los pacientes, qué objetivos hemos tenido. Toda esa experiencia creo que es bueno compartirla. Es bueno, además, ver lo que se hace fuera de nuestras fronteras. Hay lugares en los que, nos llevan ventaja en una serie de cosas. Es bueno también ver cómo lo hacen. Ahora, y eso también lo hemos dicho muchas veces, tú no puedes coger un ejemplo concreto y ponerlo tal cual en tu centro, sin ver antes, primero las características de la población a la que se refiere esa experiencia y luego las características de tu población. No es lo mismo, ya sabemos, pues plantear un proceso de participación, el que sea, en un medio rural, con personas muy mayores, en un medio con un nivel socioeconómico alto, con personas jóvenes. Ya sabemos, ¿no? lo que quiere decir esto. Por lo tanto, compartir prácticas, experiencias sí, pero calcarlo tal cual no. Es aquello, verlo, internalizar lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y lo que han obtenido y entonces conocer muy bien cuál es nuestra población en la que estamos trabajando o nuestros objetivos y entonces ver cómo podemos aplicar esas técnicas, esas metodologías en tener el ejemplo nuestro y que también entonces podamos compartirlo. Yo creo que esa es la mejor manera o una de las más adecuadas, ¿no? No podemos coger una experiencia y calcarla tal cual. Muchas gracias, María Dolores. Es decir, replicar tal cual no, pero sí con una contextualización previa y un análisis interno fundamentalmente, ¿no? Y de las personas a las que atendemos. Víctor, ¿tú qué piensas de esto? Tal cual, como decía María Dolores, es decir, al final un estudio te puede dar un mapa global de la situación de un paciente y además, fíjate lo que te vengo a decir, incluso hay particularidades entre pacientes, aunque no sean un paciente oncológico y un paciente de otra enfermedad crónica, comparten cosas, comparten temas emocionales, sociales, es decir, y no por eso te vas a ceñir a eso. Que hay cosas que son
transversales y se pueden compartir, pero luego tienes que irte a la individualidad y contextualizarlo en base a lo que tú tengas alrededor. Como decía María Dolores, no es lo mismo una persona que vive en un entorno rural, que no tiene acceso a información, etcétera, etcétera, una persona que vive en una gran ciudad, con un hospital grande, con información, una persona joven. Es decir, no puedes hacer ese mapa general, pero sí puedes, bueno, te da pistas a la hora de abordar a esa persona y poder tratarla de la mejor manera, ¿no? La mejor manera posible. Elena, ¿cómo podríamos conseguir bueno, ahora como eres miembro de la Junta Directiva de la SECA, pues te va esta pregunta necesariamente. ¿Qué papel? No estaba preparada, ¿eh? No estaba nada preparado en esta mesa. No, pero es que ha Que venido, quede claro todo el al mundo pelo, que al vienes pelo. aquí a la aventura. Esto es más divertido. Escucha, yo creo que ahí tiene un papel una sociedad científica como la SECA importantísimo a la hora de compartir experiencias, de hacer un verdadero benchmarking, de una detección de buenas prácticas. ¿Qué nos está faltando aquí, Elena? ¿Qué nos está faltando? Repíteme la Sí, pregunta. sí, para hacer efectiva este benchmarking, este aprendizaje entre unos centros y otros acerca de todas estas experiencias de participación de los pacientes. Pues algo muy sencillo, es que no hacemos benchmarking, hacemos muy poquito benchmarking, ¿no? Yo creo que hay que compartir más los trabajos, ¿no? Yo creo que el paciente es una fuente de vivencias, es una fuente de información, ¿no? Entonces, primero, es algo que ha salido aquí, tenemos que aprender a empoderar al paciente para que nos revierta a nosotros también, y el sistema sanitario tiene que aprender del paciente, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos que invertir en empoderar a ese paciente, ¿no? Está claro que tenemos que seguir trabajando con las escuelas de los pacientes para que los pacientes, porque en el fondo, un caso muy concreto, ¿no? Tenemos pacientes crónicos, ¿no? Y los pacientes crónicos hay que ayudarles en su autogestión. Pero para que un paciente sepa su autogestión, primero tenemos que invertir y nosotros tenemos que educar a nivel social, tenemos que también educar a nivel individual y para eso tenemos que invertir en estas escuelas de pacientes, tenemos que hacer más educación para la salud, es decir, tenemos que integrar herramientas a nuestro trabajo y desde la escucha activa ir impregnándonos en todas esas actuaciones que son necesarias. No podemos pretender que cambie el sistema sanitario si no integramos la opinión del paciente, pero no podemos tener pacientes activos si no invertimos en esa formación y en esa preparación de nuestros pacientes activos. Entonces creo que nos está faltando quizás a lo mejor, pienso yo, que puedo ser un poco atrevida, ¿no? Creernos realmente la importancia que tiene el paciente en nuestro sistema sanitario y te diría yo, desde la carrera, desde las formaciones de nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que ahí es un lazo muy importante de que en las escuelas se aprenda a trabajar. El otro día me dio una alegría una hija de una amiga que estaba estudiando primero de medicina y me comentó que tenía una clase de comunicación del paciente. Digo, hombre, yo eso no lo tenía. Me encanta que en la carrera se está metiendo la educación. Entonces, nos falta analizar todo el proceso de la atención, pero desde la formación de los profesionales y desde ahí enseñarles herramientas de cómo integrar el paciente en nuestras actuaciones, ¿no? Y considerarlo en el desarrollo de los procesos. Los procesos muchas veces te pones a trabajar y es verdad, te falta el paciente. Pensamos que el proceso se hace solo y te falta en el desarrollo del paciente, pues la opinión del paciente, de qué espera de nosotros. Y ahora una cosa que está muy en boga, ¿no? Estamos hablando de gestión de valor, ¿no? Pues obviamente el valor es la perfección. El otro día me dieron en una jornada que asistí el doctor Varela, una definición que me encantó, ¿no? El valor es la efectividad clínica percibida por el paciente. Y es así, estamos midiendo resultados, estamos midiendo efectividad clínica, pero ahora la estamos sintiendo del paciente y hay que elaborar herramientas y ayudar herramientas con los PRONs, con los PRENS, para poder medir verdaderamente, medir esa percepción, pero hay que invertir también en eso, hay que pegar ese cambio desde la gestión sanitaria a no solo medir salud,
no solo medir actividad, diría, porque tenemos unos sistemas sanitarios muy focalizados en medir actividad, sino medir resultados en salud y medir luego resultados desde la percepción del paciente, tanto en outcomes como en los PREMS, en las expectativas. Entonces, nos falta creérnoslo, creernos la importancia y tenemos muchísimos puntos en los que actuar. Por eso es tan importante esta sesión esta tarde, ¿verdad? Yo creo que lo primero es que nos lo creamos. Nosotros 5 nos lo creemos, a ver si los que nos estáis escuchando al otro lado también os lo creéis y empezáis a compartir. Ahora te doy paso, Víctor. Quedaba el comentario de Manuela. Como estábamos hablando de compartir experiencias, de aprender de lo que otros han hecho y de lo que han hecho y no ha salido bien, a tu nivel, Manuela, a ese nivel de un centro asistencial de primaria, ¿tienes alguna experiencia que nos puedas compartir? Sí, mira, nosotros a nivel de formación tenemos, justo antes de la pandemia, iniciamos con la Escuela Madrileña de Salud un grupo de formación de autocuidado a personas con dolor crónico. Entonces, se seleccionó libremente, se iban apuntando hasta completar aforo, o sea que ahí no medimos cómo era el grupo y como venía un grupo sin conocer, lo que hicimos, pues más allá de las expectativas que ellos tenían, que lo que hicimos al inicio fue en un papel en la pared poner cada uno qué expectativas tenían con el curso y así poderlas cumplir. Más allá quisimos una buena experiencia y que compartieran, ¿no?, todos los pacientes. Y al final fue gracioso porque tienen tantas ganas de compartir que yo fui mera observadora, o sea, que iniciabas el tema de autocuidado, iban proponiendo y entonces nosotros no conseguimos esa proximidad que tienen entre ellos en la formación, en el compartir entre iguales, ¿no? Porque se sienten más comprendidos. Yo al final me sentía también con dolor, sin tenerlo, o sea, porque entras en ese juego y en ese ambiente que se hace y ahí tienes una ganancia siempre. La pena es que vino la pandemia y tuvimos que parar. Y aquí lo que hice yo, a nivel muy micro de mi consulta casi, de un centro de salud, pues lo que hice fue hacer un pre y un post de conocimientos con examen. Y luego lo que les había supuesto la experiencia, ¿no? Y es una ganancia porque todo el mundo se iba con ganas de seguir y yo descubrí allí verdaderos profesionales del autocuidado en dolor. Y bueno, esa experiencia yo creo que es fácil para iniciarla en casi todos los centros de salud. Se puede un poco coger para tu sitio. Lo que pasa es que antes, cuando comentabais, si yo puedo extrapolar un programa estudiado en otro centro de salud, pues es que va a depender tanto los condicionantes socioeconómicos, que yo estaba pensando, esta mañana he estado en una jornada de ELA, y es que influye no solo en los cuidados que vas a tener, sino en la formación que puedes dar, porque influye ese nivel socioeconómico en la formación y en la cultura que tienen los que van a cuidar, ¿no? Entonces es muy difícil porque podemos ofrecer mucho, pero si no damos ese soporte socioeconómico, es difícil. Complicado. Sí, muchas gracias, Manuela. Víctor, ¿querías completar algo de lo que estamos hablando? Sí, eso es un poco al hilo de lo que comentaba Elena, ¿no? Es evidente que todas las personas tenemos algo que aportar. Todas las personas tenemos algo que aportar en nuestro día a día, en cualquier ámbito. Y evidentemente los pacientes tenemos mucho que aportar cuando se habla de nuestra enfermedad. Hay algo que no hemos hablado, hay una palabra que no ha salido, y es la confianza. Nos falta la confianza muchas veces a los pacientes de poder decirle a la persona que tienes delante, oye, mira, me pasa esto. No sé, pues mira, resulta que por las noches no duermo, o porque mira, estoy sangrando, no sé, cualquier cosa que a veces para ti es algo que te dificulta la vida, pero no lo dices por miedo a que pues, te suspendan el tratamiento o, ¿sabes? Cualquier cosa que no quieras comentar a tu profesional, al paciente, al médico que tienes delante porque te falta confianza. Y la confianza se gana, ya lo sabéis, con tiempo y sobre todo con una buena comunicación. Nos falta esa cercanía por parte de muchas veces de los profesionales de estar de igual a igual, como decía ahora Manuela, y de poder decirlo tranquilamente, oye, me pasa esto y ¿qué podemos hacer? Vamos de la mano a ver qué solución le podemos dar. Y la confianza es fundamental en cualquier relación y más en una relación médico-paciente. Es fundamental, porque de ahí, cuando esas barreras bajan, salen muchísimos datos muy importantes, tanto para ellos como los profesionales como para nosotros los pacientes.
Muchas gracias, Víctor, por sacar esta palabra tan importante, ya no solo para la relación de los profesionales sanitarios con los pacientes y las familias, sino para algo que nos ha preocupado a los que llevamos trabajando en calidad tantos años, que es la seguridad del paciente. Es decir, la confianza es el pilar sobre el que se fundamenta la seguridad del paciente, perdón, el paciente trabajando por su propia seguridad. Confianza en sí mismo, confianza en su profesional y ese empoderamiento para poder trabajar por su propia seguridad. No sé si, María Dolores, en el hospital tenéis algún resultado que pueda evidenciar que verdaderamente la participación del paciente a todos los niveles mejora la seguridad del paciente. Bueno, aquí en el Hospital de Sant Joan de Déu de aquí de Barcelona tenemos una dirección que se llama precisamente Dirección de Calidad y Experiencia del Paciente. Entonces, esto indica ya que la propia dirección del hospital, dentro de sus líneas estratégicas, ya tiene incorporada el valorar lo que los pacientes expresan, opinan, necesitan, etcétera, etcétera, de una manera activa, ¿no? Entonces, estamos iniciando ahora, ya desde hace pues, 4 años, el poder documentar todo esto de una manera mucho más clara, porque hasta ahora lo que se hacía era que se hacían muchas actividades, se empezó a incorporar al paciente en diferentes ejemplos, ¿no? Pero no se documentaba suficientemente, ¿no? Entonces ahora, como ya todos los de la mesa sabemos, lo que no está escrito no existe y por lo tanto estamos intentando documentar más toda esta información. ¿Qué ocurre? Que lo que hemos visto es que a nivel de seguridad del paciente, aparte de la confianza, que obviamente es primordial, el paciente necesita que se le dé información de calidad y en un lenguaje comprensible. Entonces, esto es una tarea también muy importante de los profesionales. Y lo que estamos haciendo para empezar a obtener esos resultados o esos indicadores es incorporar al paciente en la elaboración de los propios materiales. No al final, cuando ya están los materiales hechos, sobre cualquier procedimiento, sobre cualquier aspecto relacionado con la calidad. Ahora, por ejemplo, también, pues bueno, ya sabéis que hay una serie de organismos que acreditan, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad de las unidades funcionales, etcétera, etcétera. Bueno, y uno de los puntos que pedían para la acreditación era que estas unidades, otros profesionales, tuvieran información para pacientes. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, además de recoger todo lo que ya existía, porque, como os decía, es un hospital que está muy, muy propenso a estos temas, pero lo que hemos hecho ha sido incorporar a los pacientes en los grupos de trabajo para la elaboración de esta misma información, de este material sobre cualquier tema, pero también sobre seguridad y calidad. Entonces, de esta forma, tenemos resultados cualitativos, no cuantitativos todavía, cualitativos. Si hemos estado, por ejemplo, hemos realizado hace poco, que ahora nos lo acaban de publicar, un estudio sobre cómo mejorar la calidad y el proceso de la extracción sanguínea en niños a través de un mixed method, unas metodologías mixtas, combinadas, y bueno, tenemos resultados cualitativos de mejora en general, no solo de la satisfacción, que ya es algo ya muy, ¿no? muy tocado ya, pero además de la mejora de la manera en que se han ido situando las peticiones de analíticas en función de las características del niño, o cómo gestionar los tiempos de espera en la consulta, o cómo gestionar los días en casa, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos resultados cualitativos. Hemos incorporado también a los pacientes en el diseño de una nueva UCI pediátrica de puertas abiertas. Entonces, tenemos resultados cualitativos también. Entonces, ahora el paso que queremos dar es empezar con los resultados cuantitativos, objetivarlo de una manera un poquito más concreta. Claro que sí, pero seguro que a todos no se nos ocurre pensar que el índice de suspensiones quirúrgicas puede mejorar si mejoramos la información prequirúrgica y si los pacientes participan en estos folletos informativos, y en el caso de los niños, los padres, y en el caso de los niños también esa preparación de los minutos previos y la gestión del estrés, ¿no? Entonces, yo creo que como estamos en un foro de calidad, estoy convencida de que todo se puede medir
y os invito a seguir midiéndolo y a exponer esto en futuros congresos, porque creo que no solamente hay que estar convencido, sino también medir, ¿no? No sé, Elena, si de alguna manera se puede medir en cuanto al resultado en la participación de los cribados, si esa información que estamos dando es comprensible o, no sé, cómo, no solamente comprensible, ¿no? Si realmente conciencia a las mujeres para la participación. Esto también tiene mucho que ver. Tendría que medirlo, obviamente, pero simplemente la participación en los cribados para nosotros es una fuente fundamental de reentrada, ¿no? De si estamos informando adecuadamente, si somos capaces de trasladarles bien la oferta. Me vas a perdonar que me vuelva a la siguiente, a la anterior pregunta que has lanzado, porque habéis hablado de seguridad del paciente y fijaros, Sí. Prevecolon, que es el otro programa de prevención que llevamos, es si yo venía del mundo de la calidad y de la seguridad del paciente en mi anterior puesto de trabajo, es con Prevecolon donde he desarrollado al máximo las capacidades de trabajar en seguridad del paciente y una de las fuentes fundamentales precisamente para potenciar esa seguridad del paciente es el propio paciente, pues que no me ha llegado el resultado o que no me han llamado de no sé qué y entonces la cantidad de barreras que hemos puesto este año a partir de la elaboración de un ANFE, para verdaderamente que no pasen esos momentos que pasa el paciente y que te comunica por una llamada. Yo nunca he trabajado tanto en barreras como en un sistema de cribado, porque claro, una sangre positiva en heces es muy importante, porque luego tienes que hacer una colonoscopia. Una petición adecuada de colonoscopia determina que ese paciente siga en el cribado. Entonces, fallos en cada uno de esos puntos lleva consecuencias muy importantes porque estás hablando de detección de cáncer de colon. Entonces, en lo que llevo de año hemos realizado ANFE y hemos puesto tantas barreras, o sea, una sangre oculta en heces positiva no se puede pasar y entonces llama al centro de salud. Si no, tenemos un CAP que hace 10 intentos de llamada. Si no, vamos a poner un SMS, incluso una carta. O sea, tenemos muchas barreras y las vamos a duplicar porque no se nos pueden escapar un paciente que no localizas con una sangre oculta en heces positivo, ¿no? Entonces, a mí me hace reflexionar mucho porque siempre pienso, digo, estoy ejerciendo la seguridad del paciente como no la he hecho hasta ahora, ¿no? Por eso, porque te crees verdaderamente la importancia que tiene la atención del paciente y, claro, una sola llamada de un paciente en esta línea es que te abre un mundo y dices, no puede ser, ¿no? Entonces, gracias al paciente estamos consolidando un programa, ¿no? Y me parece eso muy, muy importante. Muchas gracias, Elena. Importantísimo. Gracias al paciente consolidamos un programa de prevención de cáncer de colon, de diagnóstico precoz. Manuela, respecto a los medicamentos, que en el campo que tú trabajas del dolor es tan importante ese manejo de los posibles efectos adversos, que el paciente comprenda esos efectos, que comprenda cuándo está ocurriendo alguna toxicidad, pues por ejemplo con los opioides, ¿no? ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia? Sí, desde el nivel micro. Mirad, nosotros como pacientes los opioides están considerados como fármacos de riesgo, ¿no? Y tienen una cultura ya, una fama de peligrosos para ellos. Y te das cuenta que tienes que romper todas esas creencias que ellos tienen para que puedan controlar esos síntomas. Entonces nosotros lo que hacemos es forzar, intentar entender por qué miedo tienen al uso de opioides, demostrarles cuál es el efecto. Por tanto, el inicio de opioides se hace con una enfermera en el domicilio para que vean que no va a pasar nada, que va a controlar el síntoma, va a controlar el dolor, va a controlar la disnea. Y sí que nos esforzamos mucho en la formación de los efectos adversos, de qué va a conseguir, qué problemas pueden aparecer. Y bueno, yo creo que así sí que lo conseguimos, porque ha habido casos, tuvimos que hacer esto de iniciar en casa la primera toma, porque los enfermos te decían que sí lo tomaban, pero no lo tomaban y los iban acumulando. Y hemos llegado a encontrar pues 30 cajas de un opioide en el domicilio cuando ha fallecido, ¿no? Porque no lo había tomado. Y tú vas
y el médico va indicando subir la dosis, ¿no? Y al final terminamos haciendo una infografía para el uso correcto de la medicación de riesgo, considerada de riesgo, como los opioides. Y se la entregamos cada vez que abrimos una historia y vamos al domicilio. Muchas gracias, Manuela. Estoy viendo a ver si entran preguntas por el chat antes de que acabemos, porque creo que a media tenemos que terminar. Voy a dar paso a una pregunta que dice, ¿sería necesario, la hace Inmaculada Mediavilla? ¿Qué tal, Inmaculada? Gracias por la pregunta. ¿Sería necesario incluir objetivos relacionados con la calidad de vida y con la experiencia del paciente en los contratos de gestión? Bueno, a ver, esto todos a una, ¿no? 1, 2 y 3. Sí. Sí, pero primero tenemos que aprender a medirlos. Y yo Esto creo es. que se podrán incluir cuando los podamos medir bien. Y ahora yo creo que nos falta un pequeño salto cualitativo para medirlos. Eso es lo... Se podría ir, ¿no?, en fases, ¿no? Una manera de que todos, profesionales y directivos y todos, lo tengan en cuenta es que conste, ¿no?, de alguna manera en los contratos de gestión. Una vez hecho esto, se pueden planificar acciones pues, a corto y medio plazo, de manera que poco a poco vayamos alcanzando cada vez objetivos más grandes, ¿no? Pero sí, obviamente hemos de saber dónde nos metemos y cómo vamos a medirlo, por supuesto. Y esto, Manuela, desde el punto de vista de los profesionales, se entendería perfectamente. Sí, totalmente. Muy bien. Además, los pacientes nos podrían ayudar a medir estos objetivos, ¿verdad, Víctor? Sin duda alguna. Muy bien. Yo os animo. En algunos Después de la contratos programa. Siempre después de una protesta, ¿eh? Vale. Sí, yo os animo. De hecho, existen contratos programa, contratos de gestión en los que se han incluido algunos objetivos relacionados con el valor que aportan los pacientes a los resultados. Vamos a tener que ir terminando, pero antes de acabar, sí que me gustaría daros paso a cada uno de vosotros y deciros de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De los cómo y de los qués, para mejorar la calidad asistencial con la participación de los pacientes. Si tuvierais una varita mágica y pudierais cambiar ya una sola cosa, ¿cuál sería la que cambiaríais ya? Por orden alfabético. Elena. ¿Qué cambiaría? Y a ver, esto está Lo primero que hace improvisado. falta. Yo creo que es fundamental escuchar al paciente. O sea, es la clave. Si tienes estás en una consulta, esa discrepancia que he comentado de ese estudio, ¿no? De que un asistencial piense una cosa cuando el paciente está viviendo la contraria, creo que eso no debería darse y se está dando hoy en día, ¿no? Entonces, escuchar, aprender a escuchar. María Dolores. Pues yo incluiría la formación de los profesionales, tanto de primaria como de hospital, en métodos de participación y llevaría a los pacientes que ya saben de esto a que explicaran ejemplos. Muchas gracias. Manuela. Me da rabia porque me van cogiendo lo que yo voy a decir. Pues yo apoyando lo que decís, yo mejoraría la accesibilidad. No podemos poner más trabas y más papeleos por medio. Entonces, hacernos más accesibles a los pacientes. Y finalmente, Víctor. Bueno, es que son tantas cosas. Yo te dejo solo una. Amigo, es que tienes una varita mágica que solo se usa una vez. Sí, solo una vez. Voy a contar algo que es, además, para cerrar, yo creo que es un poco gracioso. No sé si recordáis un congreso de la lactancia materna, hay una fotografía de un congreso de lactancia materna que se veía el comité de lactancia materna y eran 8 señores opinando sobre la lactancia materna, ¿no? Pues yo, hilando eso, es muy gracioso porque hay que ver. Pues bueno, yo, al hilo de lo que habéis dicho todos, lo que hemos dicho desde que hemos empezado la jornada es incluir a los pacientes, no que seamos el centro, sino que somos uno más en el sistema de salud. Entonces, tenemos que escucharnos unos a otros, porque no nos queda otra para aprender y avanzar de verdad. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Me ponen que había que acabar ahí 20, son y 25. Nos hemos ceñido al tiempo. Muchísimas gracias a los que estabais al otro lado escuchándonos y habéis puesto estas preguntas tan interesantes.
Y para concluir la mesa, es difícil resumir en unos minutos todo lo que habéis expuesto, no solamente de vuestra experiencia, sino de la sabiduría que atesoráis en cada uno de vuestros ámbitos. Pero me quedo con que realmente tenemos que creernos esto de que la participación del paciente por la calidad asistencial aporta realmente valor, porque mejora los resultados, ya hay evidencia que ha expuesto María Dolores, porque además disminuye eventos adversos y por lo tanto ahí mejora también los resultados, como ha contado también Manuela, y además utilizamos de un modo más adecuado los recursos. Estos son los elementos que configuran la ecuación del valor que estaba comentando al principio Elena. Me quedo con la palabra escucha, fundamental. Me quedo con la palabra formación a todos los niveles, desde la universidad hasta la formación continuada, para fomentar esa participación. En el momento que aprendamos esto, seremos más accesibles y podremos analizar de una forma mucho más holística a la persona que tenemos enfrente. Podemos generar esa confianza que finalmente nos ayude a mejorar todas las dimensiones de la calidad asistencial que hemos estado aprendiendo y practicando. Muchísimas gracias a todos. Os animo a compartir vuestras experiencias y le lanzamos el reto a la SECA de que sea un verdadero foro de compartir estas prácticas para la mejora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.